Una organización secreta de oficiales de la Fuerza Armada. Una ofensiva armada insurgente fracasada. Oficiales de la Fuerza Armada sublevados. Ataque a una ciudad. Una unidad militar incendiada. Huida ante el fracaso. Vencidos por la fatiga. 117 muertos. Esa es la historia resumida de la batalla de Peñas Blancas, más conocida como la masacre de Cutumay Camones. A continuación. ¡Viva los caídos de Cutumay Camones! ¡Viva! Introducción. La batalla del Cerro Peñas Blancas es un hecho histórico deformado por la memoria histórica y por las pasiones personales y sentimientos sectarios. Esta batalla es mejor conocida como la masacre de Cutumay Camones, pero, a juzgar por las declaraciones de sobrevivientes de izquierda, fue una batalla entre dos contendientes armados, en el marco de un conflicto armado que apenas había iniciado en El Salvador hacía 7 días. En este documental explicamos el marco histórico dentro del cual se registraron los hechos, la breve secuencia temporal de lo sucedido, quiénes fueron los participantes, detalles del escenario y algunos detalles de las consecuencias tácticas, estratégicas y políticas. Este hecho histórico tuvo consecuencias en el largo plazo para el ERPF-MLN, las cuales explicaremos, consecuencias que fueron interpretadas de forma adaptada a la tendencia política de cada intérprete. Aquí exponemos nuestro análisis sobre el tema. Y el 17 de enero es cuando el general Mauricio Ernesto Vargas, que hoy es diputado, con tropas del ejército, se coloca en este punto, ¿verdad? Y rodea a nuestros compañeros y es cuando nuestros compañeros son masacrados. Aquí tenemos atrás, ¿verdad?, un monumento a estos compañeros caídos. Tampoco aquí sabemos con exactitud cuántos fueron los asesinados. Para la izquierda, esta batalla se convirtió, desde entonces y hasta la fecha, en un hecho alegórico en el cual los caídos en combate se muestran como mártires del régimen, aunque los participantes sobrevivientes relatan imparcialmente los hechos, y ponen de manifiesto una acción militar en la cual se registró muertes en el marco de un combate provocado por la actitud insurgente revolucionaria de miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERPF-MLN. Si llamamos masacre a los hechos sucedidos el 17 de enero de 1981 en Cutumay Camones, entonces también deberíamos llamar masacre a lo sucedido el 9 de junio de 1982 en El Moscarrón, a lo sucedido el 24 de mayo de 1983 en Quebrada Seca, a lo sucedido el 30 de diciembre de 1983 en la Cuarta Brigada de Infantería y muchas otras batallas. Pero, al margen de las atrocidades en el marco de cada hecho militar, fueron batallas entre dos protagonistas armados. Por ello, en nuestros documentales, nuestros análisis son de carácter técnico, lejos de enfermizos apegos ideológicos, lejos de estrechos dogmas que atan la razón y fuera de corruptas políticas que matizan la historia a conveniencia del color del pensamiento de quien la escribe. La batalla de Cutumay Camones es considerada una de las más grandes derrotas sufridas por el ERP durante el conflicto armado entre 1981 y 1992. Sus consecuencias han sido poco discutidas y solo la retoman activistas de derechos humanos y familiares de los caídos, pero hubo efectos evidentes al hacer un análisis forense de la historia. Resumen. Década de los años 70. Por la derecha, periodo histórico en El Salvador marcado por injusticias sociales, marginación social, económica y política, represión desmedida y reinado de dictaduras militares, que venían desde el año 1931. Por la izquierda, periodo marcado por el hastío popular que reclamaba reivindicaciones a sus demandas, surgimiento y expansión de movimientos sociales de masas y de movimientos guerrilleros de izquierda, dispuestos a enfrentar al gobierno para obligarlo a modificar las condiciones a favor de la población. Auge de movimientos revolucionarios, como Cuba y Nicaragua, afines al FMLN. En resumen, agudización de un conflicto social, que estaba llevando a un conflicto armado, a pesar de los esfuerzos para retrasarlo o evitarlo, lo cual fue imposible, sucedió y duraría 22 años.
contados desde 1970. En este marco surgen oficiales de la Fuerza Armada, de Alta, se autodenominaban progresistas y que se autocalificaban como sensibles socialmente, organizados bajo el nombre secreto de Juventud Militar y que al año 1975 sumaban 75, aproximadamente. Estos oficiales estaban dispuestos a participar para revertir el orden oficial de las cosas, colaborando con los movimientos de izquierda, algo de lo cual se pudo ver en el golpe de Estado de 1979, con la participación de algunos de ellos. ¿Algunos nombres? Teniente Coronel Bruno Navarrete, Coronel Francisco Samayoa, Mayor Cruz, Fiallos, Cienfuegos, Capitán Marcelo Cruz Cruz y Capitán Francisco Emilio Mena Sandoval. Así, hasta sumar aproximadamente 75 oficiales de Alta. ¿Su misión? Organizar y ejecutar la sublevación de los soldados, llegado el momento de una insurrección general, para tomar el poder mediante la aplicación de la tesis insurreccionalista que promovía el ERPFMLN. En este trabajo conspirativo, al interior de la Fuerza Armada, había contribuido Roque Dalton García del ERP. Para el 10 de enero de 1981 llegó la ofensiva final del FMLN, momento en el que solamente quedaban dos oficiales visiblemente comprometidos, Capitán Marcelo Cruz Cruz y Capitán Francisco Emilio Mena Sandoval. Supuestamente los demás oficiales se habían retirado del movimiento o ya mantenían un perfil muy bajo. Su misión sería tomarse la Segunda Brigada de Infantería en Santa Ana, sublevar los soldados de esa unidad militar ubicada en Santa Ana y contribuir así a la insurrección general que el ERP esperaba que sucediera. Al 11 de enero de 1981, durante la toma de la Segunda Brigada de Infantería, cayeron en desventaja táctica, los dos oficiales se replegaron, llevándose junto a ellos cierto número de soldados, algunos conscientes, otros engañados, para luego unirse a una columna guerrillera del ERP y emprender una retirada hacia el norte que los llevaría a huir durante 7 días. Antes de caer en una emboscada en Cerro Peñas Blancas, donde murieron aproximadamente 117 miembros del ERP. Es posible que en la misma batalla hayan caído soldados que habían seguido a Mena Sandoval, pero nadie los cuantifica ni los menciona. Estas personas caídas en combate son ahora reconocidas por la izquierda y sus familiares como los héroes de Cutumay Camones. Murieron haciendo honor a sus ideas y consignas revolucionarias. Esta es la esencia de esa pieza de historia político-militar, la cual fue protagonizada por dos oficiales de la Fuerza Armada, junto a una columna del ERP, en sus intentos de tomar el poder en el marco de una ofensiva fracasada del FMLN. Los capitanes del ejército Mena Sandoval y Cruz Cruz se sublevan y le dan fuego al polvorín de la Segunda Brigada de Infantería. Con ellos sale un grupo de soldados a quienes se le suman muchos otros de algunas colonias y barrios. Además, se suman otra cantidad de cuadros políticos y militares del Ejército Revolucionario del Pueblo. Que los costos van a ser demasiado altos. Después de 7 días de largas caminatas en los cerros y montañas del nororiente del departamento de Santa Ana, son sorprendidos por el ejército al mando del general Mauricio Vargas, hoy diputado en la Asamblea Legislativa por el Partido Arena. Esta masacre es reconocida por miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo como el más grande golpe que la organización sufrió en toda la guerra civil, por los cuadros políticos y militares que aquí murieron. Marco histórico. Antes de entrar al tema, es necesario compartir algunos conceptos que ayuden a comprender el contenido, pues son implícitos a los aciertos y errores de la guerra revolucionaria que sangró a El Salvador durante 22 años. Las tesis revolucionarias. Son 3 las tesis revolucionarias más conocidas, las cuales también fueron aplicadas en El Salvador por las organizaciones integrantes del FMLN, entre ellas el ERP. La primera es la tesis parlamentaria, la cual consiste en conspirar dentro del orden legal establecido, infiltrarse en partidos políticos legalmente constituidos, participar en elecciones legales y, al ganar las elecciones, tomar el poder y cambiar el sistema desde adentro. De esta tesis era seguidor el Partido Comunista Salvadoreño. En su congreso de 1977, el PCS cambió y declaró la lucha armada como una forma de lucha válida para la toma del poder,
pero tardaría más de 2 años para ponerla en práctica. En octubre de 1979 varios de sus cuadros más importantes participaron en la Junta Revolucionaria de Gobierno formada tras el golpe de Estado contra el general Carlos Humberto Romero, en alianza con los socialdemócratas, demócratas cristianos, militares progresistas e institucionales, y con la oposición de los movimientos armados y de masas. El PCS no admitió ni negó, en su momento, que hubiera participado en ese gobierno. Mantuvo su tesis de lucha política no armada hasta diciembre de 1979, cuando se creó la Coordinadora Político-Militar, antecedente de la Dirección Revolucionaria Unificada y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El PCS actuaba militarmente a través de las Fuerzas Armadas de Liberación, FAL, uno de los grupos más pequeños durante la etapa de la guerra, que concentró sus fuerzas en el Cerro de Guazapa, controlado por la Resistencia Nacional, y en el área metropolitana de San Salvador, comandos urbanos, desde 1981 hasta el final de la Guerra Civil de El Salvador. Contaban también con campamentos en las zonas de control de las organizaciones mayores, como las Fuerzas Populares de Liberación, FPL, y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Los principales dirigentes de las FAL eran José Luis Merino, Roberto Lorenzana, Sigfrido Reyes, Dagoberto Gutiérrez, Américo Araujo y Dagoberto Sosa. La segunda tesis es la guerra popular prolongada. Decía Abimael Guzmán que la violencia es la ley universal, es una cuestión sustantiva del marxismo, porque sin violencia revolucionaria no se puede sustituir una clase por otra, no se puede derrumbar un viejo orden para crear uno nuevo. Por ello, esta tesis de guerra popular prolongada es la aplicación continua de la violencia, sin fin, hasta derrotar al enemigo. Es un método militar que emprende acciones de desgaste contra gobierno y fuerza armada, para desgastarlo en todos los sentidos, hasta llevarlo a la derrota, sin límite de tiempo. Sus seguidores eran las Fuerzas Populares de Liberación. La tercera tesis es la insurreccional. Para su implementación, esta tesis requiere de 4 componentes que deben ser aplicados simultáneamente en tiempo y espacio y con resultados de beneficio al proceso de toma del poder. Cada componente requiere un proceso prolongado, hasta que las condiciones de desarrollo simultáneo de los 4 componentes colisionan con la coyuntura adecuada para lograr su objetivo, de forma sincronizada. Se requiere que estrictamente haya un ánimo insurreccional en las masas que se adhieran al proceso sin condiciones y sin demora. Estos componentes son: huelga general, todas las actividades del país se paralizan. Insurrección de las masas, se alza la población masivamente contra el régimen, dadas las condiciones y el ánimo insurreccional imperante. Insurrección del ejército, los soldados se sublevan, conducidos por sus oficiales y, finalmente, ofensiva militar, la guerrilla armada impulsa los 3 componentes anteriores, proporcionando condiciones mediante la violencia armada. Si alguno de estos componentes falla, es posible que la toma del poder falle, pues requeriría una fuerte compensación de los restantes 3 componentes. Esta era la tesis del Ejército Revolucionario del Pueblo, por la cual abogó siempre y que lo llevó a errores de apreciación, aún advertidos por Ignacio Ellacuría oportunamente, quien para la ofensiva de 1989 le advirtió a la comandancia del FMLN que no había ánimo insurreccional en El Salvador para que una ofensiva tuviera éxito. Así sucedió. Hechos previos a la batalla. A mediados de los años 70, específicamente en 1975, las condiciones socioeconómicas y políticas en El Salvador eran insoportables para muchos sectores. Entre estos sectores se incluyeron un grupo aproximadamente de 75 oficiales de la Fuerza Armada que se organizaron en lo que se llamó Juventud Militar. Su tarea era contribuir a la tesis revolucionaria del ERP, la tesis insurreccional, contribuyendo a la sublevación oportuna de los soldados para participar en un golpe de Estado que derrocara al poder establecido y, a continuación, la izquierda tomaría el poder sin obstáculos. Conscientes o ignorantes de la real finalidad, los oficiales estaban participando en el proyecto de izquierda de tomar el poder por medio de la tesis insurreccional. Llegaron a 1979, fecha en la cual esta juventud militar efectivamente participó en un golpe de Estado contra el general Carlos Humberto Romero, a quien depusieron, y algunos participaron en la Junta Revolucionaria de Gobierno. Su real contribución política fue lograr una recomposición de gobierno que alteró la balanza a favor del gobierno y no de la izquierda.
Sin embargo, al llegar el año 1981, la mayoría de los 75 oficiales se habían retirado del movimiento y, los que quedaban, tuvieron participación el 10 de enero de 1981 en la ofensiva final lanzada por el FMLN, siendo su función provocar la sublevación de los soldados, como una de las líneas de la tesis insurreccional del ERP. Previo al 10 de enero de 1981, la Juventud Militar había tenido reuniones con dirigentes de las organizaciones de izquierda. Las primeras reuniones fueron con la Resistencia Nacional RN antes del golpe de Estado. En la década de los 80 se rompió el contacto y no concretaron nada. Posteriormente hubo reuniones con Salvador Cayetano Carpio, alias Marcial de las FPL, quien les anticipó una derrota y los rechazó en su organización. Posteriormente, la Juventud Militar tuvo reuniones con Joaquín Villalobos y Salvador Cayetano Carpio, juntos, y no se concretaron compromisos. Al final del ciclo de reuniones con dirigentes de todas las organizaciones de izquierda, la Juventud Militar evaluó que lo más cercano a sus intenciones era la tesis del ERP, quienes, además, no les pronosticaban una derrota militar, sino acciones conjuntas. Por ello, finalmente Sandoval y Cruz se unieron al ERP. Según apreciación de Cruz, alias Juan, el alzamiento de la Segunda Brigada de Infantería se concretó, aunque solo por 24 horas, porque tuvieron que retirarse el 11 de enero, quedando el cuartel totalmente vacío, destruyendo el almacén de guerra, además de algunas acciones de masas con vehículos quemados y gente de la población que se integró al alzamiento. Fue la única acción en la que se logró permanencia por más de 24 horas, porque oficiales de la Juventud Militar permanecieron en el cuartel del 10 al 11 de enero. A partir de este hecho, el ERP perdió comunicación con otras direcciones de ataque, impidiendo la coordinación de las acciones siguientes. Ante lo cual, la columna del ERP se replegó, llevando consigo un aproximado de 200 efectivos y algunos soldados que los acompañaron, conscientes o engañados por sus comandantes. Al final, fueron muy pocos los soldados que quedaron, pues fueron desertando en el camino. ¿Quiénes eran los oficiales que quedaban visiblemente colaborando con la insurgencia? Fueron dos, el capitán Marcelo Cruz y el capitán Francisco Emilio Mena Sandoval, ambos de alta en la Segunda Brigada de Infantería, Santa Ana. Durante la ofensiva de 1981, solamente fueron dos las ciudades que tuvieron acciones armadas insurgentes relevantes: San Francisco Gotera, en Morazán. Se prolongaron 3 días y no hubo insurrección de las masas ni insurrección de soldados, y Santa Ana se prolongaron 7 días. En entrevista realizada por Héctor Ibarra Chávez, alias Genaro, internacionalista mexicano y miembro del ERP, al capitán Marcelo Cruz, alias Juan del ERP, dice: todo lo que se definió para esa ofensiva en el año 1981 estuvo muy descoordinado y el componente principal de la insurrección no operó. En el caso nuestro, en Santa Ana, la idea de promover el alzamiento de algunos cuarteles tampoco operó, porque solo logramos el alzamiento del cuartel de la Segunda Brigada de Infantería en Santa Ana, buscando con esa acción un alzamiento popular y el acompañamiento de los otros cuarteles en coordinación con los oficiales más afines a nuestro movimiento. Solo que, para el 10 de enero, nosotros ya habíamos perdido terreno en el seno de la Fuerza Armada, ya que el grupo nuestro se había ido reduciendo a partir de que se desató la política de terror del Estado debido a que comenzaron a asesinar a algunos oficiales, como el caso del capitán Medina Panameño y el teniente Alas, mientras que perseguían, capturaban y amenazaban de muerte a otros. A los menos comprometidos con el movimiento los cooptaron ofreciéndoles grados y cargos, y a los más activos, como el caso de Mena Sandoval y mío, Cruz, comenzaron a acecharnos para matarnos y ya nos habían hecho varios atentados. Y es que previo a la ofensiva del 10 de enero, el movimiento de la Juventud Militar ya había sido desmembrado, porque antes de esa fecha habíamos llegado a reunir hasta 75 oficiales, en su mayoría capitanes. Solo que esa fuerza se fue perdiendo, se dio una dispersión y un desmembramiento del movimiento, y ya era imposible un alzamiento militar porque ya no había quien los dirigiera en los cuarteles. Al final, Mena y yo tuvimos que tomar una decisión: irnos o quedarnos integrados a la guerrilla. Evidentemente, se integraron a la guerrilla. En la ofensiva del 10 de enero, el objetivo fundamental era levantar a las masas, insurreccionar a las masas.
Pero eso fue imposible. Realmente el momento de haber insurreccionado a las masas ya había pasado a la historia, que fue prácticamente entre marzo y abril de 1980. Después de la muerte de Monseñor y de la masacre contra los del FDR, realmente querer levantar e insurreccionar al pueblo era ya casi imposible. Sin embargo, el objetivo de la ofensiva del 10 de enero del 81, ese era. Objetivo que es cierto, no se logró en el país, ¿verdad? Pero aquí en Santa Ana se desarrolló un fenómeno que fue altamente especial, ya que aquí en Santa Ana sí hay un levantamiento, ¿verdad? Lástima que no vino el compañero Juan para podérselo narrar, Juancito Cruz. Hay un levantamiento en donde se alzan los soldados del cuartel, al frente se pone Marcelo Cruz y, ¿cómo se llama Manuel? Mena Sandoval, ¿verdad? Queman la guarnición y eso hace, pues, eso eleva ese espíritu insurreccional. Se puede observar que la Fuerza Armada ya tenía conocimiento previo de los planes de insurrección de oficiales a su interior, y sus medidas fueron efectivas pues habían logrado reducir al mínimo el número de oficiales involucrados con la izquierda, y también lograron reducir al mínimo los efectos de la insurrección en Santa Ana en 1981. La misión de Mena Sandoval y Cruz era tomarse la segunda brigada de infantería en Santa Ana, con la idea de provocar la sublevación de otros cuarteles, donde todavía hubiera fuerzas afines al movimiento de oficiales y, a partir de eso, llamar y obligar al gobierno a resolver los graves problemas del país en el marco de un alzamiento generalizado de las fuerzas revolucionarias. Pero ninguno de los planes operó según lo planificado. Uno de los problemas recurrentes fue que no había una real unidad de las fuerzas de izquierda y por eso la coordinación era muy mala, porque, además, los planes de acción eran, en la práctica, coordinados por cada organización del FMLN de forma particular, un indicador de la descoordinación que siempre imperó al interior de las organizaciones del FMLN desde su génesis. Esta situación se quedó a la vista muy evidentemente después de 1992, lo que les trajo costo político. Había una estrategia, pero no había un plan unificado, porque cada organización desplegó sus fuerzas como pudo, y eso se pudo comprobar en San Salvador donde casi no hubo combates. Técnicamente quiere decir que la táctica no estuvo nunca en función de la estrategia, como debe ser. En los frentes de guerra del FMLN, la mayor presencia de fuerzas revolucionarias se dio principalmente en Morazán donde fue atacada la ciudad de San Francisco Gotera hasta el 13 de enero, mientras, en Chalatenango todo en paz. El único lugar donde hubo una muy limitada insurrección fue en Santa Ana, donde LRP mantuvo presencia en algunos lugares de la ciudad durante 2 días. Al pasar los días, todo el ejército se iba a volcar contra los insurgentes, tal como sucedió 14 meses después en Usulután en 1982. LRP tuvo que replegarse y comenzó una persecución de la Fuerza Armada contra LRP. LRP no sale del aire, ¿verdad? No comienza así su historia, sino que comienza en 1968, 1969, cuando un grupo de jóvenes inquietos y que no estaban conformes con las posiciones que sostenía el Partido Comunista, empiezan pues a hablar y a decir de que no estaban de acuerdo con las decisiones y cómo se conducía el proceso de la lucha popular. Entonces se unen una serie de jóvenes que no todos venían del sector del Partido Comunista, sino que sobre todo venían jóvenes estudiantes universitarios y deciden agruparse y hacen una primera acción que es el secuestro del señor Regalado Dueñas, que después es asesinado. La batalla de Peñas Blancas. Posterior a la derrota en la ofensiva final en la ciudad de Santa Ana, la columna del ERP, acompañados por Sandoval y Cruz, tuvieron que marchar hacia el norte de Santa Ana.
Durante el trayecto, muchos de los soldados que se habían alzado junto al ERP comenzaron a desertarse, porque era gente que no estaba preparada ideológica ni políticamente para esa acción. Con las armas que estos dejaban, se armaron una parte de la gente que se incorporó en Santa Ana, pero la mayoría no tenía ninguna instrucción militar. El ejército comenzó una persecución incesante. Entre el 14 y 15 de enero, la columna descansó en Cutumay Camones, para luego desplazarse hacia el cantón Pueblo Viejo, que era un campamento de las FPL. El campamento fue atacado por la Fuerza Armada y tuvieron que continuar huyendo. Ante esto, y la persecución constante, la columna del ERP decidió regresar sobre la marcha y volver a Cutumay Camones, llegando el 17 de enero, buscando una ruta para llegar al volcán Ilamatepec de Santa Ana. Durante la marcha, que había durado desde el 12 de enero, faltaba comida, agua, energías y experiencia de combate, todo en contra. Además, había una sobrecarga de estrés debido a que la Fuerza Armada los perseguía constantemente, no había tregua para el ERP. La Fuerza Armada no dio tregua al ERP durante toda una semana, por lo que tuvieron que decidir quedarse en Cutumay Camones el día 17 de enero. Debido a la fatiga generalizada y no podían cruzar la carretera para tomar rumbo al volcán de Santa Ana, pues ya amanecía al momento de llegar al lugar. El 17 de enero de 1981, la columna del ERP, formada por aproximadamente 200 efectivos, se ubicó a pasar el día en Cutumay Camones, en la vaguada formada entre Cerro de Camones y Cerro Peñas Blancas, un terreno bajo, rodeado de elevaciones. Dividieron la fuerza en 6 pelotones y se distribuyeron a lo largo de la vaguada. Aunque consideraron un despliegue, no consideraron el control del terreno clave hacia el este y oeste de su ubicación, ni control de las avenidas de aproximación. La negligencia, la inexperiencia y la fatiga hicieron su trabajo y la mayoría se rindió a la fatiga y al sueño, incluyendo muchos de los centinelas que debían estar alertas ante cualquier aproximación ajena. Para el día 17 de enero de 1981, habían pasado 7 días, ya habían fallecido las 2 personas responsables de abastecer a la columna del ERP. Además, la fatiga era evidente en todos, las energías físicas se habían agotado por completo. En conclusión, la columna del ERP había llegado a su punto culminante, había llegado el momento de la batalla final. La Fuerza Armada llegó al escenario, desplegó su fuerza en un dispositivo en el terreno clave, alrededor de la columna y nadie del ERP alertó de la amenaza. La Fuerza Armada inició un ataque coordinado, hubo resistencia, y el combate terminó. Al final de la batalla había aproximadamente 117 muertos del ERP y pocos lograron romper el cerco, entre ellos Sandoval y Cruz, quienes después sobrevivieron a toda la guerra. En la batalla habían fallecido el 58% de los efectivos del ERP. Los sobrevivientes se desplazaron rumbo al volcán de Santa Ana, donde escondieron las armas, se dispersaron entre la población, con instrucciones de esperar el llamado para retornar en un futuro a las filas insurgentes. La batalla de Peñas Blancas, Cutumay Camones, fue una de las más grandes derrotas del ERP a lo largo de la guerra, debido a la descoordinación, ausencia de comunicación y falta de conocimiento de la situación en otros frentes durante la ofensiva. En esa batalla murieron todos los dirigentes políticos y militares del Frente Occidental Feliciano Ama, lo que significó un duro revés militar, estratégico y político para el ERP, con consecuencias en el largo plazo. Se nos muere un montón de gente, solo por un ejemplo. Una columna entera de gente de masas que se suma a la guerrilla allá en Santa Ana, que fue un punto fuerte de la ofensiva, porque hubo una toma desde adentro del cuartel de Santa Ana, la segunda brigada, desde adentro, Mena Sandoval y el capitán Mena Sandoval. Francisco Mena Sandoval. Sí, y el capitán Marcelo Cruz Cruz desde adentro organizan un levantamiento. Entonces, parte de los soldados y gente de masa de allí de Santa Ana, en la huida, cuando no funciona ya la ofensiva, algunos dicen, nos vamos a integrar a la guerrilla, ¿no? Que habían participado en el levantamiento ahí, en la insurrección en Santa Ana. Se forma una columna y sale de Santa Ana hacia Cutumay Camones, con idea ya de meterse a la montaña, probablemente al volcán. Y en el camino cometen el enorme error de quedarse dormidos porque iban muy cansados en una hondonada. Eso no se hace. Primero
ve cómo haces de fuerza para alcanzar una altura. Y si vas a descansar, duerme en lo alto. Pero jamás te vas a dormir en un hoyo, en una hondonada. Le das toda la ventaja táctica y estratégica a tus adversarios que los venían siguiendo. Te los agarraron en un hoyo. Mataron a más de 100 años. A más de 100. Análisis táctico. Sobre la actitud del ERP. Si acaso hubo algún acierto en las decisiones de los comandantes militares del ERP entre el 10 de enero y el 17 de enero de 1981, son imperceptibles, pues el resultado final de sus decisiones fue desastroso. El ataque al interior de la Segunda Brigada de Infantería fue un acto temerario más que audaz, pues no tenían control total de todas las condiciones para consolidar y mantener indefinidamente la guarnición, en función de su objetivo político, que era presionar al gobierno para cambiar las condiciones sociales, económicas y políticas de todo un país. En esto hubo fallos serios de conexión de la táctica con la estrategia, de comunicación, de coordinación, de subestimación de la capacidad de la Fuerza Armada para reaccionar. Al momento de su repliegue, no se percibe que hayan tenido rutas de escape desde Santa Ana hacia lugar seguro, que garantizaran su seguridad ante una persecución, pues siempre estuvieron al alcance de la Fuerza Armada. Tampoco disponían de puntos de reunión seguros o campamentos a los cuales llegar para luego dispersarse ante la evidente desventaja, por lo contrario, optaron por mantenerse en una marcha continua de una semana, hasta ser vencidos, primero, por la fatiga. La decisión de retornar sobre la marcha y regresar a Cutumay Camones fue otro desacierto, pues acampar cerca de un lugar poblado facilitaba la fuga de información sobre su presencia, en particular si los pobladores no eran simpatizantes o colaboradores del ERP. El campamento se estableció entre Cerro de Camones al oeste, con altura de 874.61 metros sobre el nivel del mar, y Cerro Peñas Blancas al este, con altura de 920 metros sobre el nivel del mar. Desplegar 200 efectivos en una depresión y sin control del terreno crítico fue una irresponsabilidad de los comandantes militares y un suicidio masivo. Acampar y desplegarse en una vaguada de aproximadamente 195 metros de profundidad y sin control del terreno crítico fue un error táctico de principiante, pues ningún conductor militar expondría de esa forma a su unidad, y menos con conocimiento de ser objeto de una persecución durante una semana, con un enemigo colectando constantemente información sobre su ubicación. No dejaban contenciones en su retaguardia para proteger su marcha. La ventaja que llevaba el ERP en tiempo de marcha a la Fuerza Armada era menor de 24 horas, pues el mismo día que la columna se estableció en el Cerro Peñas Blancas, fueron atacados por la Fuerza Armada. Quiere decir, la columna iba dejando un rastro visible a su paso por todo el terreno. Los testimonios consultados, todos coinciden en lo sorpresivo del ataque, pues la fatiga predominó, venciendo a las medidas de seguridad, a las convicciones y el deseo de vivir. Es evidente que el ERP no disponía de zonas controladas en el frente occidental, no tenían una retaguardia estratégica a la cual retirarse, por lo que se dedicaron a desplazarse erráticamente por el norte de Cutumay Camones, dejando huellas visibles en toda la zona. Tampoco había un estudio del terreno que les permitiera identificar un área donde establecer una defensa viable, mientras se dispersaban, dada la desventaja. Al parecer, la inexperiencia en combate era un factor común y, aunque los capitanes Sandoval y Cruz tenían formación militar, no fue suficiente para resolver a su favor en el escenario. Sobre la actitud de la Fuerza Armada. La destrucción al interior de la Segunda Brigada de Infantería fue un fallo inocente de la inteligencia militar, pues era conocido el carácter, pensamiento y antecedentes irreverentes de Mena Sandoval, se sabía qué esperar de él. No haberlo mantenido bajo constante vigilancia o haberlo aislado desde mucho tiempo antes fue una consideración hacia Mena, que el 10 de enero pasó la factura en vidas. Al parecer, por menos motivos la Fuerza Armada ha truncado carreras de oficiales, por lo que Mena fue afortunado. La reorganización de la fuerza para dar inicio a una persecución de los insurgentes denotó mucha flexibilidad militar, la cual se pudo ver casi entre 24 y 48 horas después de iniciada la ofensiva. El modelo de persecución contra los insurgentes es una acción táctica que debió ser aplicado como doctrina posteriormente durante la guerra,
pues los recursos materiales y humanos son finitos, y es difícil sobrevivir a un asedio constante sin disponer de recursos sobre la marcha y bajo presión. El asedio continuo a una fuerza en movimiento implica muchas ventajas tácticas que dan producto estratégico. Véase el ejemplo de la batalla de Kyoto Commons. El resultado en Kutumai Camones es evidente. El primer recurso agotado en la columna del ERP fue la energía, habiendo sido vencidos por la fatiga, lo que facilitó a la Fuerza Armada dar una batalla decisiva en Cerro Peñas Blancas. La Fuerza Armada fue sometida al mismo esfuerzo físico que la columna del ERP, pues marcharon el mismo tiempo y las mismas distancias, pero la diferencia vital la estableció el adiestramiento y la resistencia física, muy superior en la Fuerza Armada, fue evidente. Existen diversas doctrinas para la guerra, pero entre todas, tomaremos la más universal. Esta doctrina establece que los principios de la guerra son el objetivo, la seguridad, la sorpresa, la ofensiva, la concentración, la maniobra, la moral, el sostenimiento, la simplicidad y la libertad de acción. En la batalla de Kutumai Camones hubo dos principios que fueron aplicados de forma efectiva. Estos son el principio del objetivo y el principio de la sorpresa. En cuanto al principio del objetivo, se refiere que una fuerza no debe distraerse en otros quehaceres que no ayuden a la conquista del objetivo, tampoco debe dejar de lado el objetivo planteado, sino que debe mantenerse el objetivo establecido hasta conquistarlo. La persecución llevada a cabo aplicó este principio efectivamente, pues desde iniciada la operación, ésta se mantuvo hasta alcanzar la columna del ERP después de una semana de persecución, hasta destruirla. El otro principio aplicado fue la sorpresa. El ERP fue vencido por la fatiga, lo cual vulneró todas las medidas de seguridad, hasta permitir el acercamiento de la Fuerza Armada para materializar el ataque y destrucción, sin que el ERP haya podido preverlo ni evitarlo. Análisis estratégico. Haremos un análisis general del alcance estratégico de esta batalla, mencionando aquellos aspectos que cambiaron el curso de la guerra y que marcaron a la Fuerza Armada, al ERP y al Frente Occidental Feliciano Ama. Después de la batalla de Peñas Blancas, el ERP no pudo estructurar en Occidente una fuerza con capacidad de enfrentar en batallas decisivas a la Fuerza Armada, tal como lo fue en la cordillera Alotepeque-Metapán de Chalatenango, en el Cerro de Guazapa de San Salvador, en San Bartolo y Chanmico de San Vicente, en la cordillera Tecapa-Chinameca, suroeste de Berlín de Usulután, en la cordillera Jucuarán-Intipucá de Jucuarán, Usulután, en la cordillera de Nahuaterique de San Miguel y Morazán, en la cordillera Cacahuatique-Corobán de San Miguel y Morazán. El Frente Occidental Feliciano Ama, del cual formaba parte el departamento de Santa Ana, durante la guerra siempre fue calificado por la Fuerza Armada como una zona de descanso del FMLN, pero este no fue un hecho en sí mismo y mucho menos intencional del FMLN, esto fue una consecuencia de la batalla de Peñas Blancas. Según nuestra investigación historiográfica, y según las palabras de Jorge González, alias Rodrigo del ERP, en la batalla de Peñas Blancas murió completa la estructura de cuadros del ERP. Dirigentes políticos y militares, incluía dirigentes de Sonsonate, Armenia, Santo Domingo de Guzmán, Atiquizaya, Santa Ana, Ahuachapán. Reorganizar posteriormente estas estructuras fue imposible para el ERP y, lo que pudieron reorganizar, nunca más volvió a ser igual, por ello, Occidente vivía en una aparente calma durante la guerra. Esta es la real causa para que Santa Ana haya sido calificada como una zona de descanso, pero esto fue solo una consecuencia por el fracaso estratégico. El alcance estratégico de estas pérdidas para el ERP fueron en tiempo y espacio. Tuvieron que sobrellevarlo durante toda la guerra y abarcó todo el Frente Feliciano Ama, pues el occidente de El Salvador no tuvo auge guerrillero comparable con otros frentes. La Fuerza Armada, a través de esta batalla, logró desarticular estratégicamente el movimiento guerrillero en Occidente hasta un nivel que no volvió a representar mayor amenaza. La táctica nunca estuvo en función de la estrategia durante la ofensiva en Santa Ana, menos en el levantamiento de la Segunda Brigada de Infantería, lo que llevó al desastre de Peñas Blancas.
Análisis político. La misión de los oficiales sublevados, Mena Sandoval y Cruz Cruz, era tomarse la segunda brigada de infantería en Santa Ana, provocar alzamiento de otros cuarteles donde todavía había fuerzas afines a la juventud militar y, bajo esas condiciones de fuerza, obligar al gobierno a resolver los graves problemas sociales y políticos del país, en el marco de un alzamiento generalizado de las fuerzas revolucionarias. La segunda brigada de infantería fue abandonada el 11 de enero de 1981 por los sublevados y ningún otro oficial ni otro cuartel se sublevó, por lo cual no fue posible crear condiciones políticas para obligar al gobierno a negociar soluciones que pretendía el ERP. Este modelo fallido sería aplicado 8 años después, durante la ofensiva de 1989, la cual fracasó cuando la población civil huyó de las áreas donde se habían ubicado los insurgentes, lo que permitió que la Fuerza Aérea y la artillería de campaña dieran una gran contribución en la batalla a la infantería para obligar al FMLN a retirarse hacia su retaguardia. Pero ni ese ni ninguno de los otros planes operaron. El problema es que no había una real unidad de las fuerzas de izquierda, y por eso la coordinación era inexistente porque, además, los planes de acción eran en la práctica coordinados por cada organización del FMLN de forma particular, porque todo se dio muy descoordinadamente. Había una estrategia, pero no había un plan unificado porque cada organización desplegó sus fuerzas según sus posibilidades, y eso se pudo comprobar en San Salvador donde casi no se combatió. Entonces fue muy fuerte el trabajo hecho aquí. La gente nuestra se va para Chalatenango y deciden regresar a la zona de Santa Ana. Viniendo de Chalate para acá es que deciden quedarse en este lugar a descansar, pero habían caminado demasiado. Ir y luego venir era un trayecto bastante grande. Y además nos habían matado un par de gente que eran las encargadas del abastecimiento logístico y del apoyo a esta fuerza. Nos habían capturado, que los dos eran del comité regional, el negro Raúl y Samuel. Los habían capturado y los habían matado. Entonces, aquí había poca posibilidad de abastecimiento y la gente vino para acá muy cansada. Y bueno, pusieron postas, las postas se durmieron, la gente se durmió. Y alguien le dio la alerta al ejército y fue que vinieron y ocurrió la masacre. Aquí hay un hecho trascendente, que en estas 100 gentes, más de 100 gentes que murieron aquí, estaba la estructura de cuadros completita de Occidente. Estaba la estructura de gente, de dirigentes y de cuadros importantes del ERP, de todas partes. Habían de Sonsonate, de Santo Domingo Guzmán, de Armenia, de Atiquizaya, habían de Santana, de Aguachapán, de todas partes. Estaba la estructura completa de toda la zona occidental. Por eso es que después costó enormemente tratar de levantar el trabajo en Occidente, y yo diría que nunca llegó a ser lo que fue y nunca llegó a ser tan grande como fue. Pero aquí sí nos mataron gente valiosa de todas partes, bueno, hasta de Usulután habían aquí, de San Salvador, sí. Prácticamente ese problema nos llegó hasta el final de la guerra, que logramos desarrollar un pequeño grupo guerrillero en el volcán de Santa Ana, pero no era lo que teníamos. Quería hacer énfasis más en este hecho, porque fue un golpe de los más duros que hemos recibido, que recibimos como ERP. Conclusiones. 1. Durante las ofensivas ni durante toda la guerra no hubo insurrección protagonizada por masas ni por soldados, no fue derrotado el gobierno ni la Fuerza Armada mediante la tesis de guerra popular prolongada. La toma del poder por la vía parlamentaria fue efímera y bajo las condiciones legales del sistema democrático establecido, a tal grado que el margen de acción del FMLN fue tan estrecho mientras gobernó, por lo que mejor se plegaron a la oligarquía contra la cual se rebelaron, entregándose al enriquecimiento y a la corrupción. Prueba de ello es que, al año 2024,
El Salvador mantiene su status quo de antes de la guerra. El Salvador fue la síntesis de todas las tesis revolucionarias y todas le fallaron a los insurgentes. ¿Dónde están todos los comandantes guerrilleros y los combatientes celebrando la victoria de la revolución? Los comandantes, algunos son invisibles, otros cambiaron sus ideales por el capitalismo y otros huyen de la justicia. Los combatientes, tratando de sobrevivir, llevando su miseria a cuestas y lamentando su revolucionaria desilusión. ¿No es esto una derrota en todos los campos de una guerra revolucionaria? Si no es derrota, ¿cómo se llama? Pues si llamamos logro a los acuerdos de paz, estos han sido pisoteados revés y derecho, sin que la letra de ese documento pueda cobrar vida. Y, la letra cumplida, ya tiene el color de antes de la guerra. 2. La tesis insurreccional y la tesis de guerra popular prolongada consisten en secuestrar la paz y amenazar con las armas. Eso es lo que el ERP pretendía aplicar en Santa Ana, lo que falló debido a que falló el instrumento militar, que fue derrotado en Peñas Blancas, y tampoco hubo insurrección el 10 de enero de 1981 entre la población. 3. La Fuerza Armada pudo tomar modelo doctrinario de la batalla de Peñas Blancas, pues la modalidad y los resultados pudieron haber generado resultados más beneficiosos a lo largo de la guerra. Los factores que intervinieron antes de la batalla fueron: inteligencia de calidad para ubicar al contingente enemigo en todo momento. Alta movilidad para mantener una persecución continua. Muy buena preparación física para superar al enemigo bajo esas condiciones. Determinación al momento del ataque. Sobre la forma de persecución, Marcelo Cruz Cruz dijo en una entrevista lo siguiente. Y es que, primero buscaron aislarnos del resto de las fuerzas que actuaban en el país y luego nos persiguieron de forma despiadada mediante una concentración descomunal de fuerzas que buscaba aniquilarnos. Y de esa manera se dio el aniquilamiento de la columna militar que había actuado en el occidente del país y que luego se dio en llamar masacre de Cutumay Camones. 4. El centro de gravedad de una fuerza armada se refiere a las fuentes de fuerza o equilibrio. Es la característica, capacidad o lugar de donde la fuerza deriva su libertad de acción, fuerza física o voluntad para pelear. Karl von Clausewitz lo define como el centro de poder o movimiento del cual todo depende. Si se aplica otra fuerza significativa en su centro de gravedad, la masa se desequilibra, se disloca y cae, o sea, es derrotada. Es por ello que es importante identificar el centro de gravedad del enemigo y allí aplicar el esfuerzo principal, lo demás caerá con el menor esfuerzo. ¿Cuál era el centro de gravedad de la columna del ERP en Peñas Blancas? ¿Sus comandantes? ¿Su sistema de armas? ¿Su logística? ¿Sus comunicaciones? Nos atrevemos a decir que el centro de gravedad del ERP estaba distribuido en dos focos. El primero era su logística, pues no había posibilidad de sobrevivir sin abastecimientos básicos como agua y comida. La marcha de una semana agotó estos recursos. El segundo foco era la capacidad física de sus elementos, complementario a su logística. La forma efectiva de destruir el centro de gravedad del ERP fue mantenerlo en continuo movimiento mediante un acecho permanente y agresivo, pues esa acción no permitía el reabastecimiento y agotaba la resistencia física gradualmente hasta caer dormidos por fatiga en Cerro Peñas Blancas y ser derrotados. Desconocemos si los comandantes militares de la Fuerza Armada de la época aplicaron este concepto, pero si hubieran sido científicos de la guerra, el modelo pudo ser teorizado y aplicado en otros escenarios y, muy posiblemente, hubiese dado resultados beneficiosos. 5. Los excapitanes Mena Sandoval y Cruz Cruz, junto a los cuadros político-militares del Frente Occidental del FMLN, fueron un conjunto de irresponsables, pues llevaron a la muerte a un centenar de correligionarias que simplemente lo seguían devotamente. Su conducción adoleció de todos los errores descritos en este documental, por lo que estos personajes sobrevivientes deberán llevar en lo más relevante de sus conciencias la deuda de esas muertes, debido a la incapacidad de conducción militar, tal como hubo muchos ejemplos, de ambos bandos, durante 12 años más. 6. Dentro del canon de leyes militares se encuentra el Código de Justicia Militar, el cual dicta las sanciones para los delitos militares. Si esta ley se encuentra vigente, en su artículo 54 hace referencia al delito de traición, pero hace la salvedad que aplica en caso de guerra internacional. No se menciona el caso de guerra insurgente.
También establece que la pena por el delito de traición en guerra internacional es la muerte por fusilamiento. Si la traición se ejecutare en tiempo de paz, si el acto amenaza la independencia o integridad de la República o se causan graves daños a las fuerzas militares, la pena será la muerte. Pero, si el acto no ha producido estos efectos, la pena será de 20 a 25 años de reclusión. En el artículo 55 del Código de Justicia Militar, tipifica 18 actos como traición, entre los cuales se encuentran: primero, tomar armas contra El Salvador bajo bandera enemiga. Segundo, facilitar al enemigo la entrada al territorio, la toma o destrucción de plaza o posición, puesto militar. Tercero, entregar al enemigo, con propósito de favorecerlo, la plaza o posición. Cuarto, ejercer coacción, promover complot o seducir fuerza, en plaza sitiada o bloqueada, para obligar al que manda a rendirse, capitular o retirarse. Sexto, seducir tropa salvadoreña o que se halla al servicio de El Salvador para que se pase a las filas enemigas o deserte de sus banderas. Un tribunal militar podría deliberar si este articulado es aplicable en caso de guerra interna, como la sucedida entre 1970 y 1992 en El Salvador. Mena Sandoval y Cruz Cruz fueron beneficiados con la indiferencia de las leyes, pues nunca rindieron cuentas ante un tribunal militar para juzgarlos y determinar si las leyes aplicaban, si cometieron delito y si habían penas aplicables por su acto de sublevación con armas en la mano y habiendo seducido tropa para agregarse a su sublevación. Realmente, por alguna razón desconocida, ambos fueron muy afortunados. Hay 3 factores que para nuestro canal son importantes. 1. La imparcialidad, que nos permite abordar los temas sin reservas y sin sesgos, procurando ser lo más fieles posibles a los hechos y la historia para llevar a la audiencia un criterio imparcial, que contribuya a sus propias evaluaciones. 2. La apertura mental de la audiencia, para que cada quien pueda navegar sin prejuicios en el tema y utilizar la información para formarse su propia opinión. Si alguien discrepa, no es momento de entrar en conflicto, nosotros no lo haremos, no es nuestra finalidad. Sino que es momento de emitir su criterio y, haciendo uso de métodos adecuados de análisis, dar a conocer su versión analítica sobre el tema. 3. La disponibilidad de información sobre el tema nos ayuda a enriquecer nuestro criterio y el de la audiencia, a la vez que son base de una historiografía sobre los temas que aquí se tratan. Agradecemos a las fuentes disponibles por permitirnos hacer uso de sus conocimientos como base para presentar nuestros propios análisis. Ya que nuestros documentales son públicos, respetamos en todos los órdenes a la audiencia. Tómese un receso para dar like al contenido, para saber que hemos contribuido a su conocimiento. Coméntelo para compartir su opinión con quienes ven el canal. Comparta el video, pues al hacerlo está compartiendo la historia. Para recibir notificaciones de nuevos documentales, suscríbase al canal.